En mi juventud, crecí escuchando a mi abuela decir guarda para el día de necesidad. Esa frase se convirtió en un mantra en mi vida adulta. Guardé ropa que ya no me quedaba, conservé regalos que nunca usé, acumulé ollas por precaución y coleccioné decenas de cajas vacías para emergencias. Mi armario estaba tan lleno que tenía que empujar las puertas para cerrarlas. Mi casa, que debía ser mi refugio, se había transformado en un depósito de posibilidades nunca realizadas. Todo cambió cuando mi hija, preocupada por mi creciente ansiedad, me regaló un libro sobre la visión japonesa del minimalismo. Recuerdo haber mirado aquella portada sencilla y pensar, ¡qué absurdo! Ellos no entienden el valor de las cosas. A regañadientes, comencé a leer, solo para complacerla. Nunca imaginé que aquellas páginas transformarían por completo mi perspectiva sobre la posesión, el espacio y la felicidad. Los japoneses tienen una relación única con los objetos y los espacios que va mucho más allá de la simple organización. Para ellos, el acumular no es solo una cuestión estética, sino que representa un bloqueo energético que afecta directamente nuestra salud, prosperidad y paz interior. Parecía que aquel libro hablaba directamente a mí y sobre los problemas que venía enfrentando sin darme cuenta de la causa. Durante años, sufrí de frecuentes dolores de cabeza, insomnio y una inexplicable sensación de asfixia. Consulté médicos, probé medicamentos, pero nada resolvía completamente. La respuesta, irónicamente, estaba apilada en todas las superficies de mi casa. El concepto japonés de ma, el espacio vacío entre las cosas, comenzó a tener sentido para mí. No se trataba solo de tener menos, sino de valorar los intervalos, el silencio, la ausencia. Empecé a notar que no tenía ningún ma en mi vida. No había respiro entre mis objetos, mis pensamientos o mis días. Cuando inicié mi camino del desapego, las primeras horas fueron casi traumáticas. Tomé una caja de zapatos que había guardado durante 7 años para un proyecto futuro. Mis manos temblaban al depositarla en el saco de basura. Sentí náuseas, una verdadera reacción física. Parecía que estaba abandonando una parte de mí. Esta respuesta extrema me hizo darme cuenta de lo enfermiza que era mi relación con los objetos. Descubrí que en Japón existe un concepto llamado mottainai, que va más allá de la idea de no desperdiciar. Significa reconocer el valor intrínseco de las cosas y utilizarlas con reverencia. Paradójicamente, mi hábito de guardar todo era la verdadera forma de desperdicio. Objetos inactivos, sin uso, perdiendo su función y esencia, mientras ocupaban espacio físico y mental. En la segunda semana de mi transformación, encontré una caja con 27 cuadernos vacíos que había estado coleccionando. 27. ¿Para qué? Para cuando sea necesario, resonaba la voz de mi abuela en mi mente. Pero la verdad es que en 5 años, usé solo 2 cuadernos. Los otros se quedaron allí, acumulando polvo y absorbiendo posibilidades que nunca se materializaron. El método japonés del Ichigo Ichie, la conciencia de que cada momento es único y jamás se repetirá, me enseñó algo sorprendente. Al acumular objetos para un futuro incierto, estaba perdiendo el presente. Vivía en función de escenarios hipotéticos, descuidando el ahora, el único momento que realmente existe. Una tarde, al abrir un cajón repleto de recuerdos de viajes, percibí otro patrón. Aquellos objetos no me traían memorias vivas, como solía justificar. En realidad, apenas recordaba de dónde provenía la mayoría. Eran solo anclas materiales que me daban la falsa sensación de que los momentos felices necesitaban representaciones físicas para mantenerse reales. El concepto de Tsukumogami de la mitología japonesa comenzó a tener sentido para mí. Según esa creencia, los objetos que existen por más de 100 años adquieren alma y conciencia. Aunque parezca solo una leyenda encantadora, encierra una verdad profunda. Nuestras pertenencias absorben nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Un objeto guardado por obligación, culpa o miedo lleva consigo esa energía pesada. Poco a poco, noté patrones curiosos. Los rincones de la casa donde más acumulaba cosas eran justamente las áreas de mi vida que parecían estancadas. La oficina abarrotada de papeles y la imposibilidad de iniciar nuevos proyectos. El armario de la cocina desbordado de utensilios y mi falta de creatividad culinaria. El guardarropa caótico y mi inseguridad respecto a mi apariencia. Al 6º mes de mi camino, ocurrió algo notable. Tras liberar más del 40% de mis pertenencias, los dolores de cabeza que me atormentaban desde hacía años disminuyeron drásticamente. Logré dormir mejor. Mi respiración se volvió más profunda. Y, curiosamente, comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Un convite a un curso, un viaje inesperado,
un reencuentro especial. Los japoneses comprenden profundamente el concepto de energía estancada. El Feng Shui, que tiene raíces en China pero fue adaptado por la cultura japonesa, enseña que los objetos acumulados bloquean el flujo de chi, energía vital. Al observar mi propia experiencia, no puedo negar esa correlación. Cuando liberé espacio físico, creé apertura para nuevos flujos de energía en todas las dimensiones de mi vida. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue percibir cómo el acumular afectaba mis relaciones. Mi esposo, discretamente, evitaba recibir amigos en casa. Mi hija rara vez me visitaba. Y cuando se les preguntaba, ambos admitían sentirse asfixiados por el exceso de cosas. La acumulación no afectaba solo mi bienestar, sino que creaba barreras invisibles entre mí y las personas que amo. El kodawari japonés, la dedicación y atención meticulosa a cada detalle, me enseñó a valorar la calidad sobre la cantidad. Antes, tenía 15 blusas negras casi iguales. Ahora tengo 3, cada una con un propósito específico, hechas de materiales que valoro y que realmente me sirven bien. ¿El resultado? Menos tiempo perdido decidiendo qué ponerme, menos culpa por no usar prendas olvidadas y más satisfacción con mis elecciones. Existe un ritual japonés llamado O-Souji, una limpieza profunda que se realiza tradicionalmente al final del año. Más que una ordenación física, representa un reinicio energético y espiritual. He adoptado prácticas inspiradas en ese concepto no solo anualmente, sino como un hábito continuo. A cada objeto que evalúo, me pregunto, ¿esto trae luz a mi vida o simplemente ocupa espacio? Una de las áreas más difíciles para mí fue la cocina. Como alguien que creció en tiempos de escasez, guardaba recipientes plásticos como si fueran oro. Tenía un cajón entero solo con tapas sin recipientes y recipientes sin tapas. Algún día lo necesitaré, me repetía. Cuando finalmente me deshice de ese exceso, descubrí que cocinar se volvió mucho más placentero. El espacio libre trajo creatividad y experimentación. A los 50 años, comprendí que había dedicado la mitad de mi vida acumulando cosas que ahora necesitaba desesperadamente eliminar. El tiempo que invertí organizando, limpiando, buscando, moviendo y almacenando objetos podría haberse invertido en experiencias reales, en conexiones humanas genuinas, en autodesarrollo. El concepto japonés de Ikigai, encontrar propósito y satisfacción en lo cotidiano, se reveló íntimamente ligado a la simplicidad. Cuanto menos me distraía con posesiones, más claramente veía lo que realmente importaba. Mi propósito no estaba escondido en cajones o estanterías, sino en la libertad de vivir plenamente cada día. El acumular también está directamente ligado al miedo. Durante mi proceso de desapego, enfrenté temores profundos que ni siquiera sabía que existían. Miedo a la escasez futura. Miedo a olvidar el pasado. Miedo a desperdiciar recursos. Miedo a defraudar a quienes me regalaron. Cada objeto guardado por precaución era un pequeño monumento al miedo. Cuando me deshice de artículos que pertenecieron a mi madre, enfrenté la culpa más devastadora. ¿Cómo podía desprenderme de algo que ella tocó? La sabiduría japonesa me ayudó a comprender que la esencia de las personas que amamos no reside en sus objetos. Esos artículos, a menudo, se convierten en anclas que nos mantienen atados al pasado, impidiéndonos procesar completamente el duelo. Experimenté un fenómeno curioso: cuanto más donaba, más recibía. No necesariamente en forma de nuevos objetos, sino en oportunidades, conexiones y momentos significativos. Como si el universo respondiera a mi nuevo espacio vacío con posibilidades que antes no tenían por dónde entrar. Los japoneses practican el Ichi-Nichi-Iso, vivir cada día como si fuera una vida entera. Esto significa comenzar y terminar ciclos constantemente, sin acumular pendientes físicas o emocionales. Empecé a aplicar este principio: no dejo los platos para el día siguiente, no acumulo ropa para lavar en grandes cantidades, no pospongo pequeñas tareas de mantenimiento. El resultado fue una sensación de ligereza y conclusión que nunca había experimentado. Otro aspecto fascinante de la filosofía japonesa es la valoración del kintsugi, el arte de reparar cerámicas rotas con oro, volviéndolas más valiosas después de arregladas. Apliqué ese concepto no solo a objetos, sino a mi propia vida. Los fallos, los errores, las pérdidas no necesitan ser ocultados o compensados con acumulación material. Pueden integrarse a nuestra historia, enriqueciendo y haciendo más auténtica nuestra existencia. Poco a poco, descubrí que mi antiguo hábito de compras impulsivas estaba ligado a vacíos emocionales que intentaba llenar. Cada nueva adquisición traía una emoción momentánea que pronto se disipaba, dando paso a la necesidad de una nueva compra.
Era un ciclo vicioso que drenaba no solo mi espacio físico, sino también mis recursos financieros y mi paz mental. El minimalismo japonés me enseñó sobre kanketsu, la sencillez y la completitud que provienen de reducirnos a lo esencial. A diferencia de la escasez, que se caracteriza por la falta, la simplicidad es una elección consciente de valorar la calidad sobre la cantidad. Comprendí que no estaba renunciando a nada valioso, solo eliminaba distracciones para centrarme en lo que realmente importa. La práctica del Shinrin-yoku, baños de bosque, me ayudó a reconectar con la naturaleza y a observar cómo funciona sin acumular. Los árboles dejan caer sus hojas en otoño, los animales usan solo lo necesario, los ríos fluyen constantemente. La naturaleza no retiene ni acumula más de lo necesario. ¿Por qué nosotros, los humanos, desarrollamos ese comportamiento tan antinatural? Uno de los aspectos más transformadores fue comprender el mono no ewer, la belleza agridulce de la impermanencia. Acumular es, en esencia, un intento de negar la naturaleza transitoria de la vida. Al aceptar que todo es temporal, nuestros objetos, nuestros momentos, nosotros mismos, pude abrazar una forma más liviana y consciente de existir. En la oficina de mi esposo, había cajas y más cajas de documentos antiguos que algún día podrían ser necesarios. Cuando finalmente se convenció de digitalizar lo esencial y desechar el resto, descubrió papeles de más de 20 años que nunca habían sido consultados. Esas cajas representaban solo la ilusión de control y seguridad. Mi relación con los regalos también cambió radicalmente. Empecé a valorar las experiencias sobre los objetos, tanto al dar como al recibir. Cuando recibo algo material que no encaja en mi vida, doy las gracias sinceramente y luego encuentro un nuevo hogar para el artículo, sin culpa. Aprendí que el verdadero regalo es la intención y el cariño, no el objeto en sí. El concepto de muda, cualquier actividad que consume recursos sin agregar valor, me hizo cuestionar muchos hábitos. El tiempo dedicado a organizar objetos innecesarios, a limpiar superficies cubiertas de bibelots, a buscar artículos en medio del desorden, todo eso era muda. Eliminar el exceso significó también eliminar tareas sin propósito que drenaban mi energía a diario. Hoy, cuando visito casas de amigos que sufren por el exceso de cosas, percibo claramente los patrones. Veo el estrés en sus ojos cuando deben encontrar algo rápidamente. Noto cómo se disculpan constantemente por el desorden, incluso cuando nadie lo ha mencionado. Observo cómo evitan ciertas áreas de la casa, que se han convertido en zonas muertas, consumidas por objetos sin propósito. Uno de los mayores miedos que enfrenté fue el del arrepentimiento. ¿Y si luego necesito esto? Era una pregunta constante. La práctica japonesa del Zenkan, la observación contemplativa, me ayudó a darme cuenta de que, en años de acumulación, rara vez necesité algo que había descartado. Y en las pocas ocasiones en que ocurrió, siempre encontré alternativas. El costo de almacenar cientos de artículos por precaución simplemente no valía la pena. La transformación más profunda se dio en las relaciones. Mi esposo y yo redescubrimos espacios en nuestra casa y en nuestras vidas. Comenzamos a compartir pasatiempos que antes parecían imposibles por falta de espacio. Mi hija volvió a traer amigos, e incluso se ofreció para pasar festividades en nuestra casa, algo impensable cuando cada superficie estaba cubierta de objetos. Existe un refrán japonés que dice, la verdadera riqueza es tener poco con el corazón lleno. Antes, mi casa estaba repleta de cosas, pero mi corazón a menudo se sentía vacío e insatisfecho. Hoy, con menos de la mitad de mis pertenencias, experimento una abundancia que ninguna adquisición material jamás me había proporcionado. El concepto de Shibui, la elegancia simple y sutil, transformó mi estética personal y doméstica. Aprendí a apreciar la belleza en los detalles, en la funcionalidad, en la autenticidad. Una sola flor en un jarrón sencillo trae más alegría que un arreglo artificial polvoriento. Una pared vacía crea espacio para la contemplación. Un mueble bien escogido reemplaza a varios artículos mediocres. En los últimos 2 años, me mudé de casa una vez. El proceso, que antes habría sido traumático y costoso, ocurrió con sorprendente facilidad. En lugar de decenas de cajas con artículos que requerirían reorganización, tenía solo lo esencial, y cada objeto tenía su lugar definido. El cambio físico reflejaba la movilidad y adaptabilidad que había conquistado internamente. Descubrí que el acumular estaba directamente ligado a la procrastinación en mi vida. Pilas de libros para leer algún día, telas para proyectos futuros, ingredientes especiales para recetas que experimentaré, todo ello creaba la ilusión de un potencial sin realización. Al eliminar esos recordatorios físicos de proyectos incompletos, abrí espacio para concretar acciones en el presente.
El wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, efímero e incompleto, me liberó de la búsqueda de la perfección que alimentaba mi acumulación. Ya no necesitaba la vajilla perfecta para recibir invitados, ni el guardarropa completo con opciones para todas las ocasiones imaginables. La vida real sucede en las imperfecciones, en los espacios entre lo idealizado y lo realizado. Una de las mayores revelaciones fue darme cuenta de cómo el acumular físico reflejaba un acumular mental. Mientras limpiaba armarios, también limpiaba resentimientos antiguos, preocupaciones innecesarias, planes obsoletos. Cada objeto liberado parecía llevarse un pequeño peso de mi mente. Las noches de insomnio disminuyeron, y los periodos de ansiedad se volvieron más escasos. Creé un ritual inspirado en el concepto japonés de Seihaku, la tranquilidad en medio del movimiento. Cada mañana, antes de iniciar el día, dedico unos minutos a contemplar los espacios de mi casa, apreciando tanto los objetos como los vacíos entre ellos. Esta práctica me ayuda a mantener la conciencia para no recaer en los viejos hábitos de acumulación. Descubrí también que el acumular muchas veces era una forma de autosabotaje. Mientras mi casa estuviera caótica, tenía una excusa lista para no invitar gente, no iniciar proyectos, no cambiar patrones. El exceso de objetos era una barrera física que creaba bloqueos emocionales y sociales. Hoy, cada nuevo artículo que entra en mi casa pasa por un riguroso cuestionamiento. ¿Esto aporta un valor real a mi vida? ¿Tengo un lugar adecuado para guardarlo? ¿Estoy dispuesta a cuidar de este objeto mientras exista? Si la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, agradezco la oportunidad y permito que el artículo encuentre un hogar más adecuado. La filosofía japonesa del Kaizen, la mejora continua mediante pequeños cambios, ha sido mi compañera en este camino. No transformé mi relación con los objetos de la noche a la mañana. Fueron pequeños pasos diarios, decisiones conscientes que gradualmente construyeron una nueva realidad. Esa misma aproximación puede funcionar para cualquiera que desee liberarse de la carga del acumulamiento. A los 53 años, siento que finalmente aprendí la lección que el pueblo japonés comprende instintivamente. La verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en la libertad que experimentamos cuando nuestras pertenencias sirven a la vida, en lugar de que la vida sirva a las posesiones. Cada espacio vacío en mi casa ahora representa una posibilidad, un respiro, una oportunidad para que algo nuevo y significativo pueda florecer. Si tú, como yo, sientes el peso del acumulamiento drenando tu energía y trayendo infelicidad, te invito a dar el primer paso. No tiene que ser una transformación radical. Comienza con un cajón, una estantería, una superficie. Observa cómo te sientes al liberar ese pequeño espacio. Nota la energía que circula donde antes había estancamiento. Y, poco a poco, permite que esa sensación de ligereza se expanda a otras áreas de tu casa y de tu vida. La sabiduría japonesa nos enseña que el vacío no es ausencia, es posibilidad. Cuando liberamos espacio físico, creamos capacidad para experiencias, conexiones y crecimiento. Como una taza que solo puede llenarse cuando está vacía, nuestra vida solo puede recibir nuevas bendiciones cuando no está congestionada por el exceso. Miro mi casa ahora espaciosa, organizada, respirable y veo un reflejo de la persona en la que me he convertido. Cada objeto tiene significado, propósito y belleza. Cada espacio vacío trae tranquilidad y potencial. Y la desgracia y la infelicidad que antes parecían perseguirme fueron gradualmente reemplazadas por claridad, propósito y una alegría serena que ninguna posesión material jamás podría proporcionar. Este es el verdadero tesoro que descubrí en la sabiduría japonesa. No necesitamos acumular felicidad, solo debemos eliminar los obstáculos que nos impiden experimentarla plenamente, aquí y ahora.